La semana pasada empezamos una serie llamado Los ídolos. Y el pastor Tomás Santa Marta tocó la semana pasada sobre el ídolo general, que tiene que ver con cosas que cada persona asume o toma para trazarse una línea de su vida. Cuando nosotros hablamos de un ídolo, tenemos que estar pensando en algo que me va a esclavizar, porque los ídolos esclavizan a la persona que idolatra. Una cosa es ser un ídolo y otra cosa es idolatrar. Se levantan un sinnúmero de ídolos en el mundo para ser idolatrados. Desde el principio, Dios creó al hombre y a la mujer para que el hombre y la mujer solamente adoraran al Dios creador. Pero el mismo hombre en su libertad creó ídolos para idolatrar o hacerse idolatrar él hacia las personas. Cuando nosotros creamos un ídolo, entonces hacemos de que otro venga hacia mí y me idolatre a mí o te idolatre a ti. Eso es un ídolo. Tenemos que cambiar el concepto de ídolo que nos enseñaron en la parte religiosa. Claro, un ídolo puede ser creado de madera o de yeso, o de cobre o de bronce o de oro. Si nosotros nos remitimos al Antiguo Testamento, vemos como el pueblo de Israel, el pueblo hebreo, cuando fue sacado a libertad por el mismo Dios de Egipto, no tuvieron ellos la confianza en la promesa que Dios les había dado, sino que se enfadaron con su líder y crearon un ídolo de bronce y fundieron todo lo que tenían y mezclaron el oro con el bronce, quizás con el plomo, y formaron ídolos para que tuviesen un referente y así poder adorar a algo que es tangible. Pero nosotros creemos en Dios y no lo vemos. Y debemos de creer en Dios para que mi espíritu se llene del poder del mismo Dios bajo la unción del Espíritu Santo. Cuando nosotros realmente creemos en Dios y le creemos a Él, estamos diciéndole a todas las huestes espirituales de maldad que se detengan y que retrocedan. Cuando nosotros detectamos los ídolos humanos que se mueven en nuestras vidas y empezamos a romper toda esa estructura de los ídolos y los quebramos, no es que lo vamos a romper nuestra vida, me va a romper un pie, me va a romper la mano, no. Yo estoy hablando de romper la estructura humana. Porque los ídolos surgen o se ponen en la tierra para manipular a las personas. Y el hombre y la mujer que estamos aquí en la tierra tenemos un sinnúmero de ídolos. La persona cristiana aún todavía andamos con ídolos. Idolatramos quizás al líder, idolatramos a la mujer, idolatramos al gato, idolatramos al perro, idolatramos al marido, idolatramos a los hijos, idolatramos al jefe, idolatramos el cuerpo, porque nos ponemos al frente y digo, wow, qué cuerpazo el que tengo, ¿no? ¿Sí o no? Yo me río de una persona conocida porque le conozco hace más o menos como unos 15 años. Y le conocí a esta persona cuando tenía como unos 24 años. Iba al gimnasio. Cachas. Siempre se ponía las prendas apretadas para que le vieran los músculos. Y claro, eso es idolatría porque le gustaba que le dijeran que estaba muy bien, ¿no? Y me decía, mira,
Voy al gimnasio. ¿Estás notando? Sacaba tríceps, cuádriceps, de todo, piernas apretadas, en verano camisillas, todo, mostraba todo, ¿no? Se exhibía. Porque los ídolos se exhiben. Los ídolos se exhiben y quieren que sean tangibles, pero es espiritual. Y entonces yo con este hombre, que ahora ya tiene 40 y, póngale 24 y 15, 40 y algo, ¿no? O 39. 39. Vale, ahora tiene 39 años, el ídolo. Y cuando él empezó así, le dije yo, estos ojos han de ver cómo se te va a caer el pechito. Porque todos los ídolos se caen. Y ese ídolo de ese cuerpo, lo he visto cómo se ha ido menguando. Y ahora el pecho se le cayó para el estómago y está gordo. Y entonces yo bromeo y le digo, el Señor ha escuchado mi voz. Porque me ha permitido ver con mis ojitos cómo ese ídolo se ha ido desvaneciendo. Y es real. Los ídolos se desvanecen. Pero cuando un ídolo se deshace, surge otro para tomar espacio y lugar en la vida humana. Y nosotros tenemos que tener cuidado con ello. Tenemos que nosotros realmente filtrar nuestra vida cristiana para que los ídolos que arrastramos sean rotos en el nombre de Cristo Jesús. Que se me quite el ídolo del egoísmo. Que se quite el ídolo del narcisismo. Que se quite el ídolo de la prepotencia, de la altivez. Todo eso se nota. Porque los ídolos se ven. Y entonces el Señor quiere que tú y yo podamos quitar los ídolos que hacen efecto. Y así es el tema o la secuencia de la predicación. Efectos de la idolatría en la vida humana. Efectos de la idolatría en la vida humana. Y estamos hablando de tú y yo, así como tú estás aquí, así como están los del internet. Nosotros arrastramos idolatría y a veces no nos damos cuenta, o nos damos cuenta y voy a decir una palabra colombiana y nos hacemos los pendejos, nos hacemos los tontos, nos hacemos los tontos. El Señor dice en su palabra en Colosenses capítulo 3 versículo 5, dice lo siguiente: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricias, que es ¿qué? Repito, el Señor nos dice hoy que debemos de hacer morir la idolatría que nosotros arrastramos, la fornicación, la impureza, las pasiones desordenadas, los malos deseos, la avaricia, y todo eso es idolatría. ¿Será que tiene que ver contigo y conmigo? Sí. ¿Será que tú hoy viniste con un ídolo a esta congregación? Sí. ¿Será que lo estás cargando? Sí. ¿Será que ese ídolo te lleva a ti como un esclavo o una esclava? También. Pero hoy esta palabra viene para que ese ídolo sea roto, o los ídolos que tú tienes y yo tengo sean rotos en el nombre de Cristo Jesús. Que el Señor es el único que puede transformar las vidas. Que cuando nosotros nos dejamos moldear por Él, el ídolo va menguando hasta que aparece el varón perfecto llamado Cristo Jesús. Y eso es lo que el Señor
quiere lograr a través de su palabra. Y nosotros como congregación, a través de esta temática, deseamos que el Señor nos moldee a cada uno. Por aquí he puesto lo siguiente, que el resultado es el fin de todas las cosas y las consecuencias de lo que nosotros podemos ser. Cuando nosotros decimos el resultado es el fin, la conclusión, la consecuencia, la derivación de una causa, el término efectivo que viene y proviene del latín es efecto. El efecto es algo que causa. Efecto, causa, efecto. Cuando uno hace o crea un ídolo es porque quiere un resultado. Cuando nosotros creamos ídolos, no que creemos en ídolos, no que creamos, o sea, yo me puedo creer un ídolo y me creo un ídolo para que los demás me idolatren. Entonces hay un efecto con todas estas cosas. El Señor quiere que nosotros seamos cambiados en todas las áreas, que nosotros dependamos de Él y no dependamos del yo, porque el primer ídolo que hay que romper es el yo. Cuando yo soy el centro de todo, ese ídolo arrastra más ídolos, arrastra la vanagloria, arrastra la prepotencia, arrastra la altivez, arrastra un sinnúmero de cosas que hacen de que otros se esclavicen como yo también estoy esclavizado. El efecto humano es lo que causa en una persona una sensación de un impacto o una impresión en sus sentimientos. El efecto interviene en el ser. Y recuerden que cuando nosotros hablamos de ser, hablamos del alma. Y con el alma nosotros tenemos que trabajar o entender que en el alma están las emociones, los sentimientos y la voluntad. Por lo tanto, los ídolos vienen a poseer el alma de la persona. Los ídolos quieren que sus sentimientos, sus emociones y las voluntades, estén direccionados por el ídolo para ser idolatrado. Y esto tiene que ver con una parte espiritual. Esto me llevó a mí a enlazar cómo el diablo desde el principio quiso hacer desvanecer el propósito de Dios con el hombre y la mujer en la tierra. Si nosotros leemos en Génesis, en el capítulo 1, en el versículo 28, por favor me lo pueden poner allí. Vemos nosotros cómo Dios tiene un propósito con el hombre y la mujer. El propósito de Dios con el hombre y la mujer es que ellos procrearan y sojuzgaran en la tierra. Propósito. Pero viene luego el diablo y mete un concepto en la mente de la mujer y aún también del hombre. Y quieren ser iguales a Dios. Por lo tanto, eso tiene que ver con idolatría, con el ego, con el alcanzar, con el querer ser, con el romper estructuras, saltarme las normas, ponerme por encima de. Y ahí el diablo trabajó en el pensamiento del hombre. Y cuando nosotros dejamos que nuestros pensamientos se distorsione lo de Dios, entonces empiezo a tener una vida no consona a lo que Dios quiere, sino consona a lo que yo deseo. Por lo tanto, todo se convierte en idolatría. Importante, importante. Y les dijo Dios, te dice a ti y me dice a mí: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla y señoreadla en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Recuerden que el versículo bíblico que nosotros estamos utilizando es Colosenses 3:5.
donde dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Sí o no? Haced morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Y qué hay que hacer morir? La fornicación, la impureza, las pasiones desordenadas, los malos deseos y las avaricias. Eso es idolatría. Tomo yo una nota y quiero leerla. Dice que el término de idolatría se deriva del griego eidón. Esto es imagen o figura. Eidón, imagen o figura. También la palabra latris, que esto quiere decir devoto, religión, esclavitud. Repito, el término idolatría se deriva del griego eidón, y esto es imagen o figura. También se deriva la palabra latris, y esto quiere decir devoto. Entonces, cuando nosotros hablamos de la idolatría, surge la idolatría cuando una persona adora, atesora, administra, admira con reverencia a otra persona. También tiene que ver con la reverencia a los lugares, a las cosas, a las imágenes o a las formas que alguien toma en su vida. Eso es idolatría. La idolatría hace de que yo, como lo dije al principio, me esclavice de. Y podemos ver nosotros los ídolos que el apóstol Pablo nos está diciendo en Colosenses 3:5. Y empieza hablando de la fornicación y de la impureza. ¿Será que tienen que ver con nosotros en la parte humana? Sí, tienen que ver con nosotros en la parte humana. ¿Será que nosotros tenemos que romper ese ídolo de la idolatría? Ese ídolo de la fornicación y de la impureza. Si nosotros fornicamos, no es porque Dios nos hizo para fornicar. Si nosotros nos sentimos impuros, no es porque Dios nos hizo impuros. Él nos creó a nosotros a imagen de Él mismo nos creó. Cuando nosotros fornicamos es porque le estamos dando placer al yo. Y esto en la parte bíblica se llama la carne. En Gálatas capítulo 5, versículos 17 al 22 nos dice que la parte de la carne es contraria a lo del espíritu, porque los dos se repelen. Cuando nosotros hacemos resaltar la carne, o sea, lo carnal, el deseo, la pasión, todo aquello que hace de que el perro coma y ladre, eso es lo que el cuerpo pide. Pero cuando viene el Espíritu de Dios a nuestra vida, empieza a decirnos de que esa carne tiene que ir muriendo, tiene que morir. Tiene que morir las pasiones desenfrenadas. Tiene que morir de nosotros la impureza. Porque dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Y del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí. Esto quiere decir que cuando yo permito que la idolatría de la fornicación y de la impureza fluya en mi vida, le estoy diciendo al espíritu que no ocupe un espacio en mi vida. Le estoy diciendo a Dios que no quiere saber nada, mi espíritu de su espíritu, que no quiero ser moldeado por Él, por el poder de su palabra, que quiero hacer la vida como yo quiero y no como Dios me dice que debo direccionarla. Recuerden que Dios es amor y Él nos trata a nosotros con amor, pero Él quiere que mi cuerpo sea templo de su Santo Espíritu. Que cuando yo me convierto en el templo del Espíritu Santo, entonces tiene que ir desapareciendo todos esos ídolos de mi vida. Por lo tanto, el Señor a mí me trata como también te trata a ti. El Señor tiene un proceso con mi vida
y el tiempo del Señor es perfecto. Por lo tanto, el Señor va a tratar con tu vida y Él te va a cambiar a ti. No porque las personas digan que tú tienes que ser cambiado en un tiempo exacto y en un lugar exacto, sino que el Señor te va a cambiar en su tiempo. Porque yo ando en un cronos, pero el Señor anda en un kairos. Y el kairos del Señor es justo y perfecto. Y Él te va a cambiar a ti. Y va a cambiar toda situación. Y va a hacer desaparecer todos los ídolos de tu vida, también como los hace desaparecer del mío. Dice la palabra que se opone lo carnal con lo espiritual. Y nos vamos para el 18. Porque miren, dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. ¿Vale? ¿Sabía que había en la ley normativas, el decálogo, los 10 mandamientos? ¿Y saben qué dicen los 10 mandamientos? Que lo primero que tenían que amar a Dios y no hacer ídolos a imagen y semejanzas. Eso es lo que empieza. Pero ¿sabe qué es lo que dice el Señor Jesucristo? Que viene con la gracia. Dice que nosotros tenemos que amar a Dios por sobre todas las cosas y a las personas también como uno mismo. Entonces, cuando nosotros rompemos toda esa estructura mental de idolatría, entonces viene el Espíritu y hace de que los dioses o los ídolos que nosotros estamos arrastrando tengan que desaparecer. Nos vamos para el versículo 19. Miren lo que dice. Y manifiestas son las obras, los ídolos de la carne que son. Miren, ídolos de carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia. Sigue, 20. Idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, hoy el Señor quiere, con la palabra, que nosotros quitemos de nuestras vidas los ídolos que venimos manejando. El apóstol Pablo está claro con ello. Y la palabra viene hoy para que nosotros podamos entender qué venimos arrastrando y qué hay que quitar. No es para señalar, no es para que yo o tú llegues a tu casa y empieces a juzgar a alguna persona que tiene algo de esto o que viene arrastrando. No es para eso. La palabra no viene para señalar, la palabra viene para restaurar. Y esta palabra viene hoy para que nosotros podamos ser restaurados, para que nosotros podamos ser libres, para que nosotros podamos cumplir con el plan, con el propósito de Dios. Que nosotros en la parte humana realmente hagamos exaltar el nombre de Cristo en el lugar donde Él nos permite estar. El Señor es grande y es poderoso. El Señor quiere que nosotros quitemos ese ídolo del adulterio. El adulterio es tener relaciones sexuales con otra persona que no sea su cónyuge. Por lo tanto, la infidelidad tiene que desaparecer del hombre y de la mujer. ¿Por qué? Porque eso es un ídolo. Hay que romperlo. No, es que yo soy así. No, tú no eres así. ¿Sabes qué? Déjate moldear por el Señor, porque para el Señor no hay nada imposible. Y cuando nosotros venimos de un árbol genealógico en la parte humana, porque mi padre, mi abuelo, mi bisabuelo, tatarabuelo, hasta la 10ª generación, todos han sido adúlteros. Entonces yo puedo llegar a Cristo y decir: hasta aquí llegaste, ídolo de adulterio. Se rompe en el nombre de Cristo Jesús. Y ahora soy libre y hago libre a mi generación. Importante es eso. Importante. Ahora viene el ídolo que vamos a romper. Siguiente es el ídolo de la fornicación.
es tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. Fuera del matrimonio. Tiene que ver también con el adulterio. Entonces van acompañados de la mano esos dos ídolos. Cuando tú rompas el ídolo del adulterio, estás rompiendo el ídolo de la fornicación. ¿Saben? ¿Y saben por qué se mueve el adulterio y la fornicación? Porque el perro tiene hambre y quiere carne y quiere morder, ¿no? Se despiertan los ojos. Uy, mamita querida. Se despierta la pasión, la lujuria, el desenfreno, el ser animal aparece. Y entonces nosotros tenemos que aplacarlo con el poder del Espíritu Santo. Recuerden lo que dice Gálatas, que la carne y el Espíritu no van juntos. Por lo tanto, nosotros tenemos que decirle a la carne: sométete en el nombre de Cristo Jesús. Pero para tener la autoridad y decirle al adulterio y a la fornicación, tenemos que detectarlos de dónde vienen y qué quieren hacer con mi vida y con la generación, con lo proyectado. Porque todo esto es satánico. Y la pelea de nosotros es contra Satanás, contra huestes espirituales de maldad. Por lo tanto, nosotros tenemos que defendernos, no con llaves de karate ki. Tenemos que defendernos con el poder de la palabra, porque la palabra tiene poder para deshacer toda acechanza del enemigo. Importante que nosotros podamos romper toda esa estructura. Recuerden que viene también otro ídolo que estamos manejando nosotros aquí en Colosenses: lujuria. Alberga los deseos sexuales intensos por alguien que no sea su cónyuge. Volvemos con lo mismo. Recuerden que el plan de Dios lo leímos nosotros. La palabra nos lo dice en Génesis capítulo 1, versículo 28, que el Señor levantó al hombre y a la mujer. ¿Para qué? Para que fructificaran. Ese es el plan de Dios, para gobernar. Ese es el plan de Dios. Pero el plan de los ídolos es destruir lo que Dios ha creado. ¿Saben? Que el diablo quiere destruirte a ti y destruirme a mí. Que el diablo quiere destruir la familia. Que el diablo quiere destruir los planes de proyecto. Cuando tú miras hacia el futuro, lo quiere destruir. Pero hoy nosotros vamos a romper toda esa estructura para decirle al diablo: retrocede. Retrocede. Porque cuando nosotros nos enfrentamos a estas situaciones y lo hacemos en la parte espiritual, el Señor nos da su autoridad y su poder para señorear sobre la tierra. Recuerden que el Señor Jesucristo fue llevado como hombre al desierto para ser tentado. Pero Él allí fue para que los hombres y las mujeres de este tiempo pudiésemos tener la autoridad de decirle al diablo que Él lo venció. ¿Saben que el Señor Jesús sabía que se estaba enfrentando con todos esos demonios que lo estaban queriendo controlar su mente? Pero el Señor, siendo Dios, le respondía con el poder de la palabra. Y la palabra tiene poder para hacer retroceder al diablo. Y nosotros tenemos que utilizar la palabra, esa fuente de la palabra, tomar la palabra. Y cuando vengan todas estas cosas que se mueven en el cuerpo,
Tú tienes que tomar autoridad para decirle a tu cuerpo o a tu carne que se sujete en el nombre de Cristo Jesús. Que cuando se muevan cosas fuertes, tú le digas, hasta aquí has llegado, y lo rompes. Viene también un ídolo que tiene que ver con la carne, la pornografía. Qué fuerte es eso. Pero saben que la pornografía se convierte en enfermedad. Y eso es tratado psíquicamente. Y te esclaviza. Y entonces tú te conviertes, o yo me convierto en un esclavo de algo que lo formo yo como un ídolo. Y la pornografía enferma no solamente la mente, enferma los ojos, daña el espíritu y daña el cuerpo, que es la carne. Y al final una persona que vive de la pornografía daña su identidad y se mantiene solo o sola. Y el diablo controla toda su manera de accionamiento y lo saca de la sociedad y lo lleva a lugares a solas para satisfacer su necesidad sexual. O daña tanto su mente que entra a través de las redes para dañar vidas de unas personas inocentes. Entonces tenemos nosotros que decirle, no a la tecnología que se detenga, sino a lo que hay detrás de la tecnología, que se sujete en el nombre de Cristo Jesús. Somos nosotros, los hombres y las mujeres de este tiempo, que le tenemos que decir a esos ídolos que se rompan en el nombre de Cristo Jesús. A veces nosotros como padres o como personas adultas no hemos sabido manejar todo el entorno social y humano que se nos está ofreciendo. Porque nosotros estamos viendo todo como normal, pero no es normal lo que estamos viviendo. No es normal. No es normal lo que están haciendo con los niños pequeños en las escuelas, en las guarderías. No es normal. No es normal ver a que un niño vaya con dos hombres que son sus padres. No es normal ver dos mujeres que vayan con un niño o una niña que son sus madres. No es normal. Eso va en contra de la naturaleza. ¿Y saben qué ha pasado? Porque las personas se han apartado de Dios. Los ídolos hacen de que el hombre y la mujer se alejen de Dios. Y al dejar que Dios no exista en su vida, entonces se levantan ídolos para manipular, enredar y esclavizar. Hoy lo vamos a romper en el nombre de Cristo Jesús. Tenemos la autoridad, tenemos el poder. Por lo tanto, nosotros nos levantamos con la palabra. La palabra nos direcciona para que nosotros hagamos extender su reino. Que todas las formas del pecado sexual, inmoral o incorrectos se deshagan. La palabra nos dice: huid de la fornicación, cualquiera otro pecado que el hombre cometiere. Estas cosas están fuera del cuerpo. Mas el que fornica contra su templo, fornica, porque tu cuerpo y mi cuerpo es del Espíritu Santo, el cual el Espíritu Santo está en cada persona. Y el Señor quiere formar hombres y mujeres a su manera, no a la manera que yo quiera, sino a la manera de Dios. Por eso es que el Señor quiere que nosotros hoy rompamos los ídolos que venimos cargando o viviendo con ellos. Hoy es el día que el Señor quiere que tú seas libre y que yo sea libre. No permitas más que el perro se alimente con tu carne. Y dile a ese perro
que tiene que ser muerto. Mátalo en el nombre de Cristo Jesús. Hoy lo vamos a matar en el nombre de Cristo Jesús. El Señor desea que cada uno dejemos los ídolos atrás, que nosotros nos acerquemos a Él y que adoptemos realmente, nosotros adoptemos su palabra para poder tener la autoridad y el poder sobre las potestades. El humanismo nos tiene enredados. El espiritismo nos tiene controlados. Y entonces ahora le vamos a decir a lo humanista y a lo espiritista que desaparezca de nuestra vida. Si es que tú venías siendo esclavo de lo humanista y espiritista. Hoy se rompen todos esos ídolos. El Señor Jesús quiere que mi vida y tu vida esté ligada a Él y que nuestras acciones sean cónsonas al poder de la palabra. La palabra me dice en Filipenses, en el capítulo 2, versículos 6 al 8, nos dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que ofrecerse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y la muerte en la cruz. Todos los ídolos fueron vencidos por Jesús. El Señor quiere que nosotros vivamos para Él y con Él. Yo quiero que te pongas en pie, con tus ojos cerrados. Puedas meditar en las cosas que tú venías arrastrando, en lo que se ha formado en ídolo para ti, o si tú te has formado ídolo para otra persona. Que no haya más engaño en ti, que se rompa todo lo que alimenta a la carne, todo lo que los medios nos dicen que nos hacen poner por encima de, se rompen hoy en el nombre de Cristo Jesús. Por eso la palabra nos dice que hagamos morir los deseos de la carne. Y hoy, Señor, te decimos que rompas todos esos ídolos que quieren venir a distorsionar tu plan en cada uno de nosotros. Que tú, Señor, con tu Santo Espíritu trabajes en el ser de cada uno de nosotros. Que mis sentimientos, mis emociones y mi voluntad estén, Señor, ligadas al poder de tu palabra. Y que todo aquello, Señor, que hasta hoy ocupaba un espacio de ídolo, o todo lo que yo idolatraba, sea hoy, Señor, quitado de mi vida. Dile, Señor, quita de mí todos los ídolos, para que tú, Señor,
te manifiestes en mí. Que mi cuerpo sea templo de tu Santo Espíritu. Ocupa un lugar en mi vida, Señor. Restaura mi mente, aviva mi espíritu y transforma mi cuerpo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.